Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Es un gustazo estar con todos ustedes en este martes 7 de febrero de 2023. Estamos en la serie de devocionales La Oración. Hoy es el día 38, ya estamos a nada de terminar el reto de los 400. ¿Se acuerdan? Orar 10 minutos más de lo que acostumbramos durante 40 días. Ya es el día 38 y espero que pues a todos les haya ido bien con este reto, que más allá de un número es pues un desafío a intensificar nuestra vida de oración, a pasar más tiempo con Dios, a conocerle mejor, a orar más. Y esta semana, que es la última, estamos respondiendo a la pregunta, ¿para qué oramos? ¿Para qué oramos? Y hemos dicho varias cosas, hemos dicho para conectar con Dios, para reorientar nuestro corazón. Y ahora va una respuesta que a mí me encanta y un texto que es de mis favoritos en toda la Biblia, y es la respuesta para regresar a Dios. Oramos para volver a Dios. Allá en la Iglesia Bautista Oreb se ha estado predicando acerca de el camino de regreso, regresar a Dios, que es un tema presente en toda la Biblia, especialmente en los profetas. Y hoy vamos a leer un pasaje del libro de Segundo de Crónicas 7:14, que es un texto famosísimo, así es que va a ser muy importante que lo leamos el día de hoy y hacia el final de esta serie. Y bueno, espero que esté siendo de mucha bendición para todos. No se desconecten, porque después de esta serie seguirá más enseñanza de parte de Dios para todos. Así es que oremos. Gracias, Señor, por tanto que nos has enseñado estos días. Gracias, Señor, por tu palabra que nos desafía a orar como se debe, Señor, como tú quieres. Señor, amarte a ti más que cualquier cosa, y que la oración sea, Señor, esta manera de conocerte más, de amarte más, de estar más cerca de ti, Señor, no para nuestro beneficio, sino para estar contigo, para conocerte. En el nombre de Jesús te pedimos que así sea. Amén. Amén, mis queridos hermanos. Vamos a Segundo de Crónicas 7:14. Dice así la palabra de Dios. Pero déjenme los pongo en contexto, porque este es un tema donde la oración surge mucho. Este es un contexto donde la oración tiene mucho peso y no lo habíamos tocado hasta ahora. ¿De qué estoy hablando? ¿A qué me refiero? Cuando Salomón construye el templo, ¿se acuerdan que Dios pues hace un pueblo, crea un pueblo, les da una tierra prometida, les da reyes y les da tierra, conquistan pues toda la tierra que era la promesa de Dios? Y David quiere hacer una casa para Dios, hacer un templo para Dios, y Dios le dice, no, tú no vas a hacer, va a ser tu hijo. Y bueno, Salomón, efectivamente, el hijo de David, construye un templo, una casa para Dios, y es un momento importantísimo, y se hacen muchas celebraciones, se hacen pues servicios en adoración a Dios, y se dedica el templo, y Dios habla con el pueblo, y Dios les dice cosas muy importantes. Y una de las cosas que más se repiten en esta celebración de la dedicación del templo es Dios afirmando que va a oír las oraciones de su pueblo. Ustedes lean 2 de Crónicas 6 y 7. Dios afirma una y otra vez que Él va a escuchar las oraciones de su pueblo. A fin de cuentas, eso era el templo. Eso representa el templo. Y miren, hermanos, el templo eran piedras y está diseñado según los patrones de cualquier otro edificio de la historia. Me refiero a las mismas paredes, por supuesto, con un plano que Dios había indicado cómo debía ser, y eso es importante. Pero me refiero a las técnicas de construcción, los materiales de construcción. Pues la idea básica es lo mismo que cualquier otro edificio: paredes, cimientos, techos, pilares. El templo no era un lugar mágico en sí mismo. ¿Cuál es la importancia del templo entonces? Que representa algo muy importante, algo sí, efectivamente, súper trascendente: la presencia de Dios. Ese era el significado del tabernáculo, y el templo es una especie de tabernáculo inmueble, ¿no? Porque el tabernáculo era movible, y el templo es eso mismo en Jerusalén, representando la presencia de Dios. No significa que Dios está reducido al templo, eso lo dice Crónicas también. Dios no se reduce al templo. Dios no cabe en el templo. ¿Se acuerdan la visión de Isaías? Donde el borde de la vestidura de Dios, o sea, el borde de la vestidura de Dios llenaba todo el lugar, llenaba todo el templo. Eso significa que Dios es infinitamente más grande. No puedes encerrar a Dios en una caja. Sin embargo, el templo sí representa, simboliza, apunta a la presencia de Dios en su pueblo. Y es donde el pueblo va a orar, a hablar con Dios. Dios nos escucha en cualquier lugar, sí,
Dios te escucha en tu casa, en el baño, en la regadera, en el trabajo, en la escuela, en el carro de viaje. Dios te escucha en cualquier lugar. Pero el templo era ese lugar donde el pueblo de Dios iba intencionalmente a que Dios escuchara sus oraciones. Y Dios promete escuchar sus oraciones. Dios promete escuchar siempre. Pero hubo un problema. ¿Cuál fue el problema? Que el pueblo de Dios pensó que por tener el templo, que por ser pueblo de Dios, podían vivir como quisieran. Y podían desobedecer a Dios y podían hacer de su vida un papalote y que Dios estaba obligado a seguirlos escuchando y seguirlos bendiciendo porque ahí está el templo. Y Dios dice, no, mis queridos, no, el templo no garantiza nada. Ser judío, ser israelita no garantiza nada, dice Dios. Lo que yo quiero es que regresen a mí, que vuelvan a mí. Y eso es lo que vamos a hablar hoy, o que ya estamos hablando hoy, y vamos a orar. Gracias, Señor, por esta palabra. Háblanos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Segundo de Crónicas 7:14 dice así: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Es impresionante este texto, porque Dios está diciendo, ya está construido el templo, casa de oración para todas las naciones. Y cuando ustedes vengan, yo voy a escuchar sus oraciones. Y yo voy a sanar sus enfermedades. Pero si se alejan de mí, ¿saben qué? Estarán lejos de mi voluntad. Y Dios dice, yo no escucharé sus oraciones. Ahora, no significa que Dios no las escuchará. Dios lo sabe todo, claro que las escucha. Aquí escuchar tiene el significado de responder positivamente. ¿Y por qué Dios no va a responder positivamente a las peticiones de un pueblo pecador? Porque un pueblo pecador no pide cosas según la voluntad de Dios. Un pueblo pecador no viene a Dios con honestidad, con un corazón limpio y pide cosas que no son voluntad de Dios, por eso Dios no las va a conceder. Pero dice Dios, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Pero Dios dice, pero si regresan a mí, si este pueblo que invoca mi nombre, este pueblo que lleva mi nombre, que yo los creé, regresan a mí y buscan mi rostro, y en esta parte me voy a concentrar en unos minutos, se convirtieren de sus malos caminos, reorienten su corazón hacia mí, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Mis queridos hermanos, oramos para regresar a Dios, oramos para volver a Él, para estar otra vez en el camino, como un tren descarrilado que está fuera. Un tren descarrilado, mis queridos hermanos, ¿sabes para qué sirve? Para nada, es escombros. Pero si se vuelve a poner en el riel, llega a su destino y sirve para mucho. Para eso oramos, para regresar a los caminos de Dios. Vamos a las enseñanzas. Tengo varias enseñanzas. Número 1, oramos para volver a Dios. Mis queridos hermanos, siempre es necesario orar. Todos los días es necesario orar para volver a Dios. ¿Sabes por qué? Porque todos los días nos desviamos. Dijimos eso cuando hablamos de la oración nocturna, ¿no? Oramos para pedir perdón a Dios y regresar. Número 2, oramos para ver su rostro. Si buscan mi rostro, dice Dios. Y esto me parece importantísimo por lo que estamos reflexionando en esta semana. Si buscaren mi rostro, no dice si buscan mi mano, si buscan mi bolsillo, si buscan mi rostro. ¿De qué nos habla eso? Que no oramos para obtener algo de Dios. Señor, dame. Señor, manda lluvia, manda cosechas. No, Señor, ven tú. No queremos lluvia, no queremos cosechas, te queremos a ti. Es algo que muchos padres no entienden. Quieren tener contentos a sus hijos con juegos, con juguetes, con videojuegos, con tabletas. Lo que los niños necesitan es a su papá. Lo que los niños necesitan es tiempo con su papá, con su mamá. No tabletas, no juegos de video. Ahora no estoy hablando que sea un pecado darles juegos de video a los hijos. Estoy hablando de que lo que más necesita un niño es amor de padre, amor de madre. Igual nosotros, mis queridos hermanos, no necesitamos las cosas que Dios nos da. Necesitamos a Dios. No buscamos su mano, buscamos su rostro. Número 3, oramos porque Dios es bueno. Porque ¿a quién iremos? Dice el apóstol Pedro. ¿A quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿A dónde vamos a volver, Señor? Por eso regresamos a ti. Miles de veces, 1,000 veces regresamos a ti, Señor. Porque en ti hay palabras de vida eterna, porque tú eres bueno. Y Él nos perdona. Él nos perdona, mis queridos hermanos. Él nos recibe.
Él nos perdona. Y esto del perdón de Dios, déjenme reflexionar como un punto final de este devocional. Esto del perdón de Dios es importantísimo entenderlo porque mira, Dios nos recibe de regreso y nos perdona. No porque se hace de la vista gorda. No porque dice, ay, bueno, sí, ya te perdono. Sí, ya, borrados los. No, tenemos una deuda con Dios muy grave. Hemos pecado contra Él. Nos hemos alejado y eso es muy grave. Merecemos la muerte. Y Dios nos perdona no porque se haga de la vista gorda. No porque, como político mexicano, ¿no? Que hay leyes, bueno, sí, pero ignoramos las leyes tantito. Ignoramos las leyes. No nos importan las leyes por un momento, nos hacemos de la vista gorda, las pasamos por debajo del agua, recibimos una mordida, ya te perdono. ¿Dios nos perdona así? No. Dios es justo. ¿Cómo nos perdona Dios? Él vino a pagar por nosotros. Murió en la cruz del Calvario, mandó a su Hijo Jesucristo, que es el mismo hecho hombre, para morir en la cruz y pagar por nuestros pecados, y por eso nos perdona. ¿Notas cómo dice el pasaje de Juan, que si oramos, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos? Nota cómo dice, Él es fiel y justo. No dice, Él es bueno para perdonarnos, Él es misericordioso para perdonarnos. Dios no nos perdona por misericordia o por bondad, sí, pues, pero nos perdona por justicia. Es justo que nos perdone. ¿Por qué? Porque ya fue pagado. Porque Cristo Jesús ya murió en la cruz. Y Dios trató a Jesús como pecador. Dios trató a Jesús. Dice la Biblia que el que no pecó se hizo pecado. Dios trató a Jesús como tú merecías ser tratado para poder tratarte como Jesús merecía ser tratado. ¿Cómo? Con amor, con perdón, con gracia. No merecemos, pero podemos venir de regreso a Dios, buscar su rostro, porque Cristo Jesús murió por nosotros. El justo por los pecadores. Y eso es una verdad que no podemos dejar de valorar, mis queridos hermanos, que podemos regresar a Dios. Gratis, pero no barato, porque su gracia costó todo el sacrificio de Jesús, toda su sangre derramada por nosotros. Por eso volvemos a Él. Por eso sería una tragedia, una falta de respeto, una insensatez no buscar el rostro de Dios, no volver a Él, porque costó mucho. Volvamos a Él, humillémonos, si se humillare mi pueblo. Arrepintámonos de nuestros malos caminos, como dice este texto que estamos leyendo, que es impresionante. Nos humillamos delante de Él, oramos, buscamos su rostro y nos arrepentimos de nuestros malos caminos. Él oirá desde los cielos, perdonará nuestros pecados y sanará nuestra tierra, porque Él es fiel y justo para hacerlo. Por esto oramos, para buscar su rostro, no su mano, para regresar a Él. Gracias, Señor, por este devocional. Gracias por esta promesa maravillosa de perdón, Señor. Y para eso oramos, Dios, para buscar tu rostro y ser perdonados. Permite que así sea. Y te pido bendición, Señor, mucha bendición para cualquier persona que esté escuchando este devocional. En el nombre de Jesús, amén. Amén, queridos. Espero que este devocional haya sido de bendición para ustedes. Me encantaría encontrarlos el día de mañana. Bendiciones.